Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias sobre todo por estar aquí en primer lugar. Es un gustazo que un viernes por la tarde pues tantos chavales jóvenes y de todas las edades, pero principalmente juventud, pues pudiendo estar haciendo cualquier otro plan, vengan a un espacio como este a escuchar una conferencia como la que vamos a escuchar hoy y por supuesto a divertirse posteriormente pues, en un espacio de libertad, ¿no? Un espacio que se ha concebido como un lugar libre de las cortapisas ideológicas del sistema, libre de la censura velada en este mundo libre en el que se canta, pues como digo, a las libertades, pero pasa sobre cualquiera que toque temas que no interesan, el rodillo inclemente del pensamiento único. Y bueno, hoy vamos a escuchar una conferencia interesantísima, una conferencia sobre la guerra en la Edad Media, un tema en este caso no censurado, pero desde luego totalmente desconocido de nuestra historia y principalmente en la Reconquista, que como Juanma sabe y muchos de vosotros también sabéis, pues es un término que no en toda la historiografía actual, pero en parte de la historiografía, una historiografía pues alineada generalmente con el pensamiento progre, pues es un término este de Reconquista que empieza a ser denostado, que empieza a ser cuestionado por parte de académicos que pretenden desligar esos 8 siglos de lucha contra el moro del concepto que existía en los reinos hispánicos de la recuperación del reino visigodo de Toledo. En este marco de estos 8 siglos de lucha, no solo contra el Islam, pero bueno, aquí principalmente contra el Islam, se enmarca esta conferencia de Juanma Durán, que le tengo a mi derecha. Juanma, bienvenido. Bien hallado. Juanma, aparte de amigo de esta casa, pues amigo personal de muchos de los que aquí estamos. Fuimos compañeros de carrera en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Actualmente él es profesor de Geografía e Historia de Educación Secundaria en la enseñanza pública. Podría ser profesor de muchos de los que estáis aquí y desde luego una suerte que profesores como él sigan existiendo en este mundo, ¿verdad? Con una educación totalmente descabezada y destinada a hacer de la juventud y de los chavales, cosas de las que saben mucho, pues se puede decir que completos analfabetos. Que no sean capaces de resolver sus propios problemas. Exactamente, y con el sentido crítico completamente anulado. Eso, Juanma, como he dicho, estudió Geografía Historia, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Posteriormente hizo el máster de Historia Medieval, con un trabajo de fin de máster, si no recuerdo, sobre la vida y obra de don Juan Manuel, interesantísimo. Y como digo, pues es profesor de secundaria en la enseñanza pública. Así que nada, Juanma, cuando quiera y bienvenido al Espacio Libre Enrique Sotomayor. Lo primero que quiero decir es que no sé si por deformación profesional padezco de diarrea verbal, entonces van a tener ustedes que frenarme porque arranco y no termino. Tengo aquí un guión que no es una chuleta, sino un bozal para no escaparme. Bien, la guerra en la Edad Media, 1000 años de historia. He querido empezar, antes de entrar en materia, os comento, he querido empezar por los visigodos. Vamos a ver unos apuntes de los ejércitos andalusí, del enemigo, y vamos a terminar con el feudalismo. A modo de conclusión, quizá, si me da tiempo, hablamos algo de los reyes católicos, que sería el escalón natural a la modernidad, al modernismo, pero, repito, 1000 años de historia en la escasa hora que tenemos aquí no cabe. Entonces, comenzamos por el principio. Supongo que tenemos una noción básica de los 4 grandes periodos históricos, que son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la contemporánea, que es lo que nos ha tocado. A mí no me gusta. El salto de la antigüedad al medievo viene marcado por el fin del Imperio Romano. Creo que hasta aquí llegamos todos, ¿verdad? Bien, pues en materia bélica, en cuestiones militares, hay 3 principios que tenemos que comprender cuando entramos en la Edad Media. Primero, que es lo más característico, pensaremos en los caballeros, ¿no? El aumento de la caballería en detrimento de la infantería. Si alguien ha leído los cómics alguna vez de Asterio Belli o ha visto alguna película sobre romanos,
pensará en enormes líneas de legionarios con escudos rectangulares, los tíos vestidos de rojo. Eso desaparece. Lo más importante ahora es la caballería, no la infantería. Con el fin del Imperio Romano llega el fin del Estado, del poder omnímodo y centralizado que coordina un amplio territorio. Eso quiere decir que los recursos se recortan enormemente. Entonces, el segundo gran aspecto de los ejércitos medievales es que desaparece la uniformidad en los ejércitos. Repito, si pensamos en el cómic de Asterix y Obelix, todos los legionarios romanos van vestidos igual. Mismo escudo, misma armadura, mismo casco, misma espada, todo el mundo piensa en la Gladius, todo el mundo piensa en el Pilum. Desaparece, porque desaparece el Estado capaz de mantener un uniforme. Y en tercer aspecto, y esto es totalmente en contra de lo que le interesa a Hollywood, las batallas campales prácticamente no existen. Eso que vemos en las películas de los 200.000 caballeros por un lado, los 200.000 caballeros por el otro y todos a matarse, no existe. Eso es contraproducente, eso es imposible de mantener económicamente y eso da pie, como veremos más adelante, a un riesgo de desastre absoluto. Entonces, repito, la caballería sobre la infantería, el fin de los uniformes y la nulidad, la casi nulidad en las batallas campales. Continúo. ¿Cómo se resuelve la guerra? ¿Qué aspecto, qué forma tiene la guerra en los siglos medievales? Lo primero... Perdón. ¿Lo ve bien, no? Vale. No se preocupe. O si quieres, José, el trípode que también se ve un poquito... a mí ya me tiene muy vista la gente. En el cristal este no anda, no te preocupes, me manejo con el... No, mira, toma. No hace falta, no, yo lo voy dando aquí a leer. ¿Qué aspecto tiene la guerra en los siglos medievales? Si no hay batallas campales, si no existen los grandes ejércitos, ¿cómo se enfrentan? Lo más habitual es lo que se conoce como una cabalgada. Un reducido grupo de individuos que ataca un espacio geográfico muy concreto. Saqueo las tierras del vecino. ¿Qué objetivo tiene una cabalgada o algarada, como la llamarán los musulmanes? Saquear, producir una cantidad de recursos inmediatos. Necesito alimentar a las tropas, necesito pagar a los soldados, necesito nutrir a los caballos. Saquear y luego, que es lo más importante realmente, debilitar al enemigo. Ustedes imagínense que alguien entra a llevarse la comida de su casa. Están ocurriendo dos cosas. El que ataca tiene más comida y a ustedes los dejan con menos. Uno se fortalece mientras otro se debilita. Ese es el sentido de las cabalgadas. ¿Qué lógica tiene debilitar una casa, un lugar, un núcleo? Conquistarlo. El segundo tipo de combate más habitual, el segundo tipo de enfrentamiento militar más habitual es el sitio, el asedio. La imagen de la catapulta que tira una bola de fuego que cae en la ciudad, hemos visto muchas películas. Y finalmente, lo último ya os digo, que es lo más... no irrelevante, sino lo menos habitual, que son las batallas campales, que luego son de las que nos acordamos, las Navas de Tolosa, la batalla del Salado, etc. Entro con los visigodos. ¿De dónde salen los visigodos? Son una tribu germana nómada y entra en el Imperio Romano en una situación de crisis, de necesidad, porque el Imperio Romano está padeciendo una crisis demográfica notoria y sobre todo una falta de tropas. Entonces los visigodos entran en el Imperio Romano en el régimen de una práctica socioeconómica que se conocía como hospitalitas, de ahí viene lo de hospedar, de un huésped, que consiste en lo siguiente: yo soy un gran propietario romano, carezco de tropas, carezco de campesinos que me trabajen del campo, entonces de mi propiedad saco 3 porciones, una la mantengo en mi explotación directa y las otras 2 se las entrego a los visigodos. Bien, estas personas que entran a ocupar un territorio tienen ahora que defender el territorio que están ocupando. De la hospitalitas pasamos al foed, lo que dará después lugar al feudalismo. ¿En qué consiste el foed o ser un federati? Lo que nosotros diríamos un federado. Los visigodos, en el caso concreto que nos ocupa, se encargan de proteger la península ibérica en nombre de Roma, mientras reciben de Roma la licencia para hospedarse en la península ibérica. ¿Hasta aquí bien? Vamos a empezar con los nombrecitos. La ley.
¿Qué es la ley? Yo no lo sé. Sí sé que es muy difícil de mantenerla en los siglos medievales porque no existe un Estado capaz de refrendar una ley. Cuando hablamos de bárbaros, como lo son los visigodos o los primeros siglos de la Edad Media, tenemos la idea de algo muy oscuro, lo llaman de hecho los ingleses lo llaman The Dark Ages, la edad de la oscuridad. Los visigodos se van a agarrar a un clavo ardiendo y no van a tener más remedio que soltarlo porque es impracticable. Se van a agarrar a un clavo ardiendo para intentar emular en lo máximo posible al Imperio Romano. Y esto significa leyes, van a traer códigos. Me voy a ceñir al código de Alarico, que vivió aproximadamente en el siglo V-VI, para intentar daros una imagen qué aspecto tendría un ejército visigodo. Voy a decir algunos nombres. Aquí viene la deformación profesional, vais a tener que participar. Voy a decir algunos nombres en latín y a ver si ustedes son capaces de relacionarlo con figuras clásicas de la Edad Media. Si yo digo Rex, ¿a quién me estaré refiriendo? Rey. Un karateka estudió conmigo. Este os va a gustar. Si digo Dux, el duque. Comes, un rango inferior debajo del duque, el conde. Come, que ahí viene el conde, está relacionado desde luego con comitiva y cada comitiva tiene un comandante. El rey, el duque, el conde son figuras de poder. El rey, en el concepto germano, es el primus inter pares, el principal entre los iguales, suele ser electivo y demás. El conde es un rango inferior, tiene más que ver con el control de una provincia. A mí me interesa una palabra que sirve tanto para el rey como para el duque como para el conde, que es el ciufadi. Un ciufadi es aquel que puede dirigir a una media de unos 1000 hombres, que jamás se llegó a dar porque los visigodos en población militar activa no llegarían a los 40.000, 50.000. En el momento en el que se digregan y se pelean y compiten unos con otros, pues fin de cuentas son bárbaros, están deseando de comerse al vecino, nunca jamás se da un ejército unificado de más de 1000 hombres, salvo los casos concretos en los que un rey desde Toledo es capaz de. Bueno, el ciufadi es el que capitanea una ciufa, que son 1000 hombres, ¿vale? Ciufadi, ciufa, 1000. Según el código de Alarico, siempre tenemos que poner en tela de juicio los textos antiguos, cada ciufa se divide en dos grupos de 500 dirigidos por un, como tengo aquí puesto, un quingentenario, el que lidera a 500. Y cada quingentenario controla a 100 centenarios, de 500 a 100. Llegaríamos entonces al decano, que es el que lidera a 10 hombres. Yo dudo extremadamente que esto llegara a llevarse a la práctica nunca. Porque, piensen ustedes, no existe el Estado. No existe la formación militar profesional, que sí existía en Roma. ¿Con qué dificultad te encuentras tú para organizar de esta forma a un grupo de personas que quiere comerse al vecino? Difícil, pero bueno, Alarico lo registró en el código. Voy a decir algunas leyes más que me parecen interesantes para hacernos una idea de la imagen de los primeros siglos de la Edad Media. Con los visigodos, Wamba, que fue otro de los reyes godos. Aquí todavía hay gente que creo que estudió la lista de los reyes godos en el colegio. Estoy mirando a mi padre que está sentado allí. Y probablemente don Antonio Niebla hizo la pili con Wamba. Wamba tiene una ley muy interesante que obligaba a los clérigos seglares, obispos, no a los... Bueno, los ordenados todavía no existen. Obligaba a los clérigos seglares a participar como señores de la guerra. Usted tiene un feudo o una cantidad de tierra asignada, usted tiene sirviente, usted tiene que llevar a su hombre a la guerra. Sea usted obispo, tenga usted la dedicación que tenga. Hervigio y Egira, esto me lo encontré yo hace 2 días repasando códices y eso. Los reyes Hervigio y Egira obligaban a los grandes señores, a los ricos, a llevar a sus esclavos a la guerra. Que esto es muy interesante porque pensamos que cuando acaba el Imperio Romano no existen los esclavos. Pues, ¿cuál sería la cantidad de esclavos que tenían los ricos que podían formar pequeños ejércitos con estos esclavos? Bien, de todas formas, la figura regia, Alarico, Wamba, Hervigio y Gira, esto es un canto de cisne. ¿Sabemos lo que significa un canto de cisne? Algo que está terminando. El rey, que nominalmente se van a mantener en los siglos medievales hasta que no llegamos al siglo XIV-XV, los reyes no pinchan ni cortan. Hacen todo el intento, tienen toda la intención y todo el esfuerzo. Pero cuando entremos en el feudalismo, los que van a marcar la tónica son los señores feudales. Por eso digo que todo este intento visigótico
de recuperar el imperio, o al menos en lo tocante a la península ibérica, mantener la figura regia, tienen toda la intención, existe la idea, pero en la práctica lo tienen todo en contra. Por supuesto lo conseguirán, ahí tenemos el ideal neogótico, que después rescatarán los reyes Alfonso, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Ahí tenéis una prueba de que se mantienen las ideas pese a la dificultad de la práctica. ¿Qué herramienta tienen los reyes visigodos? El clientelismo. Sabemos lo que es un cliente, ¿no? ¿En qué consiste el clientelismo en los visigodos? Es muy sencillo, es retribuir una prestación militar. Usted participa en la guerra a mi favor, tengo que pagarle de alguna forma. De nuevo aparecen las leyes de Eurico, confirmadas por Leovigildo, que nos dan a entender cómo funciona esto del clientelismo. Aparecen dos figuras militares que las podemos resumir en un guerrero rico y un guerrero pobre. Un guerrero rico aportará más a la guerra que un guerrero pobre, porque tendrá un buen caballo, una buena armadura y una buena espada. A estos guerreros ricos, muy experimentados, se les conoce como bucelarios. Lo tenéis aquí. Esto no se mueve. Esto. El yelmo chapado en oro, el caballo con la armadura, la espada grande. El bucelario. Este es el germen del caballero medieval. El hombre con una armadura pesada que combate a caballo. Al bucelario, en el clientelismo, se le retribuye, primero, con todo el equipo que necesite, por ley. Y segundo, con tierras. Este es el germen del feudalismo. En un segundo nivel tenemos al guerrero pobre, que es el sayón. ¿Sabemos lo que es un sayo? Un vestido pobre, como el que se pone en las películas, pues estamos acostumbrados a estos personajes medievales cutres que están vestidos como con un saco de patatas. Al sayón se le provee únicamente con su equipo militar, que no tiene que ser más que un escudo, un hacha, una porra, una lanza. Bien. De aquí es de donde sacan los señores visigodos a sus ejércitos. Tanto tenga yo para ofrecer, seré capaz de captar guerreros que luchen por mi causa. El armamento. Os he traído tres tipos de guerreros, que son al final un barrunto, porque todas estas tribus nómadas estuvieron en contacto unos con otros. He escogido a los alamanes, a los francos y a los visigodos, que es con los que nos vamos a quedar al final. ¿Conocemos a San Isidoro de Sevilla? Si no lo conocéis, lo tenéis que conocer. Es la primera enciclopedia del mundo escrita por un obispo sevillano, que nos lo han querido quitar los leoneses. Exactamente. Ahora lo llaman San Isidoro de León. Bueno, San Isidoro. San Isidoro hace un binomio, lo deja ya registrado, que es jinete y lanza. Un hombre que combate a caballo utiliza una lanza. Voy a ser muy pesado a lo largo de la charla con una idea. Olvidaros de la espada. La espada es cara y se rompe. Una espada buena. ¿Por qué Arturo tiene una espada? ¿Por qué Carlomagno tiene una espada? ¿Por qué el Cid Campeador tenía dos espadas? ¿Por qué San Fernando tenía una espada? Porque la espada es lo mejor. Y lo mejor no lo tiene nadie. Porque vivimos en un siglo en el que no existe la alcantarilla, en que todo huele muy mal, en que la gente es muy pobre, en que se nos caen los dientes con 30 años. La gente va a la guerra con cosas que matan y se pueden perder, como una hacha, o una lanza, o una porra. Una ingente, os sorprenderíais saber la ingente cantidad de caballeros que iban a la guerra con una tranca de madera. Y eran caballeros ordenados por el rey que fuera. La lanza, barata, funciona, sirve para atacar desde el caballo. Luego tenemos, creo que la tengo aquí más adelante, la espada. De esa palabra latina vendrá la espada. La espada nace como un arma de caballería, un intento de arma de caballería que al final dejan de utilizar los caballeros y es más propia de la infantería, que no deja, es simplemente una hoja de metal ancha, de filos paralelos, muy larga. ¿Cuál es el principal problema de llevar en la mano 1 metro de acero? Pues que llevas en la mano 1 metro de acero, que pesa 2 kilos, que se te cansa el brazo, que no puedes pelear con esto. De todas formas, claro, un espadazo bien dado mata al que sea. La ingeniería militar, la artesanía militar, va a apuntar a cambiar, a la medida de lo posible, a hacer más manejables las espadas. De momento esta es la que tenemos. De todas formas, repito, si observamos las imágenes que os he buscado, daros cuenta como son guerreros medianamente humildes, quitando el franco, que los francos siempre han tenido más dinero.
escudos ligeros, lanzas ligeras, hachas, espadas cortas. El jinete de la lanza. Voy a empezar a distinguir elementos propios de la península ibérica, o al menos de la Europa occidental. Esto que estáis viendo aquí es un caudillo visigodo. Si observáis la armadura, es una armadura de escamas. Son láminas de metal, aquí las veis, cosidas unas con otras. Esto lo utilizaban los visigodos al principio, lo pongo como ejemplo anecdótico. Esto va a desaparecer, porque hace falta una enorme cantidad de acero y en la península ibérica hace mucho calor. La armadura más habitual que vamos a tener aquí es la cota de malla. Os he puesto el detalle porque tendéis a pensar que la cota de malla son simples aros, como si fueran los del llavero, Sí. cuando, para que comprendáis el trabajo que lleva esto, cada aro lleva un remache, para que no se abra. ¿Vemos los remaches? Es que cerra uno por uno. Uno por uno. Cuando cae muerto un caballero, todos los que estén al lado, aliados o enemigos, se dan patas en el culo por quitarle la cota de malla. Esto es el Ferrari del equipamiento militar en esta época. Bien. ¿De dónde sacamos la cota de malla? Por esto es por lo que aparece en la Europa occidental, no en la oriental, que no se llama las armaduras de lámina. La cota de malla la inventan los celtas, la copian los romanos, que son los grandes apropiadores culturales de la historia, vamos a decir. La copian los romanos y la heredamos nosotros. La cota de malla siempre va a definir a los ejércitos de la Europa occidental, ¿de acuerdo? Si veis cualquier película de esta que yo detesto, de vikingos y no sé qué, en cuanto que se van para la parte de Rusia empiezan a llevar armaduras de láminas de estas cosidas unas con otras. De hecho, por cuestión anecdótica, os traigo una fotografía, que esto parece un disfraz de carnavales, de unos nativos siberianos que utilizan, cuando nosotros ya teníamos la fotografía, que utilizan estas armaduras de láminas cosidas, relacionando siempre con aspectos orientales. En Occidente son las cotas de malla. Bien. He traído, luego el peine, me gustaría que lo tuvierais en la mano, un humilde proyectil de plomo, que es el metal más vil de todos los que hay, que se dispara con onda. Todos sabemos lo que es una onda, ¿verdad? La historia de David contra Goliat. La onda, no la lanza, ni la espada, ni el hacha, ni la maza, ni el escudo. La onda es el único arma que aparece mencionado en todas las crónicas medievales de todas las batallas. Siempre hay un grupo de menesterosos, de pobres desgraciados, que les ha tocado ya la guerra sin más remedio que armarse con una simple onda, que es una cuerda que tira piedras, que en realidad no son piedras, sino, como vais a ver, proyectiles de plomo que se llaman glandes. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos con respecto a los visigodos. Voy a empezar ahora con vuestros favoritos, que son los musulmanes. Los andalusíes. Mirad fijamente la pantalla, por favor. Esto es mentira. No existe el tío con el turbante y la espada curva. Ahora, cuando yo ponga esto tachado, es cuando me echan la foto y salgo en el telediario. No, esto es de las películas de Hollywood. El Alí Baba que viene con el sable y el turbante no existe, no ha existido. No hemos conocido la espada curva en la península ibérica. Este es el aspecto de los musulmanes que combatían aquí. Bien. La caterva de musulmanes que entra en la península ibérica, la infinita cantidad de grupos es interminable. Entonces yo me voy a ceñir únicamente a lo más desarrollado, que es el califato, desde el 756 al 1031, que es cuando tiene propiamente un estado. Hay una cabeza, y lo que más me interesa a mí, que se puede hacer una analogía con el Imperio Romano, cuando aquí en la península ibérica y en el resto de Europa todo el territorio estaba fragmentado en pequeñas particiones lideradas por condes, por duques, intento casar a mi hija con el vecino y patacá, digamos que la fuerza del señor llegaba hasta donde llegara la sombra de su brazo. Los andalusíes aquí en la península ibérica son los primeros en traer un estado desde que cae el Imperio Romano. Les salió fatal la película.
pero son los primeros en tener un estado. Y me parece interesante que tienen la figura del primer ministro, que ellos lo llaman Hachib, los visires, que sonará de la película de Aladdin, ¿no? El visir malo este que tenía una serpiente y un loro que hablaba. Los visires, y aquí es donde llega lo interesante, que dirigen ministerios. Y hay un ministerio de la guerra. Esto es muy interesante porque los musulmanes, a diferencia de los cristianos, los musulmanes sí van a mantener un ejército profesional. Van a dedicar una gran cantidad del fisco, de la recaudación, a proveer tanto a un arsenal como a una serie de soldados profesionales. Tengo aquí unas notas del arsenal, voy a ceñirme al bozal porque se me está yendo. Voy a dar unas cifras. Esto es lo que producía el arsenal de Córdoba en un año. 13.000 escudos de tipo adarga, este que están viendo aquí, que es como un corazón de cuero. 13.000 escudos al año, 12.000 arcos, 13.000 tiendas de campaña y al mes 20.000 flechas. Cuando... Una industria militar. Cuando Almanzor, no sé si saben ustedes que Almanzor entró en Santiago de Compostela. Entró en la iglesia y se asustó y se fue. Le dio susto, le dio impresión esto es verdad, le dio impresión el apóstol Santiago y el tío salió por 2.000 mulas cargando con la impedimenta del ejército. Una cantidad tremenda. Incido mucho en esto porque hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Los ejércitos musulmanes siempre superaron en número a los cristianos. Por una cuestión muy sencilla, cristianos en la península hay los que hay, porque estamos peleados con los reinos siempre, pero musulmanes entran todos los que quieran. En cuanto que un líder, y esto siempre les salió mal, pero bueno, yo lo hacía, en cuanto que un líder musulmán se veía falto de tropas, llamaba a los bereberes del norte de África. No hay nadie que pelee mejor que un muerto de hambre. Venga a meter bereberes continuamente. Bueno, todos habéis escuchado lo de las 3 culturas y no sé qué. Era una guerra continua entre civilizaciones y los musulmanes se justificaban enemistándose con los cristianos, si no, no tiene sentido. En alguna frontera, por algún intercambio comercial, no sé qué, no te digo yo que no, muchos señores cristianos tenían un médico musulmán en la corte, pero bueno, eso es como no tiene... Vivían en guerra con los cristianos, eso es una realidad. Lo tengo aquí anotado, una frase que me llama mucho la atención. La subsistencia de su identidad cultural dependía de la guerra contra los cristianos. Si los musulmanes hubieran hecho la paz con los cristianos, hubieran desaparecido. De hecho, y tengo aquí el ejemplo de que estoy hablando del califato de Córdoba, el mayor esplendor del mundo andalusí coincidió con su mayor desarrollo militar. Repito, le sirvió para poco, porque con el 1031 Al-Mansur se lo cargó. La organización es difícil, porque entran los bereberes, se rebelan, entran los sirios, se rebelan, entran los turcos, se rebelan, entran los iraníes, se rebelan. Es muy difícil tomarle el pulso al ejército andalusí. Entonces yo me he ceñido a un momento muy concreto del inicio del emirato que da pie, nos enseña un poco el califato. No sé si ustedes tienen un poco idea de los Abderramán. El primer Abderramán que llega aquí entró descalzo por el desierto y salió con un ejército porque venía... ¿Habéis visto? Odio esta serie con toda mi alma, pero ¿habéis visto Juego de Tronos? Sí. Vale. Lo siento profundamente. Hay una escena muy famosa en la que hay una boda, entran todos en un banquete y el que organiza la boda los mata. Eso existió, eso ocurrió y fue un cambio dinástico entre los musulmanes. Había un señor que se llamaba Abu Labas al-Jafa, el sanguinario, que a mí un señor que se llama el sanguinario, que pinta con ellos, ya me vuelvo algo. Entraron todos los omeyas y no salió ni uno, nada más que el chiquitillo este Abderramán que salió pitando. Como su madre era una esclava bereber, cuando entró y se relacionó con los bereberes lo surtieron de un ejército y él pudo echar a los musulmanes que ya había en la península para formar el emirato, etc. Los bereberes, en la cultura musulmana, no sé si saben ustedes que los árabes se organizan por su proximidad con Mahoma. Cuando la égira y todas estas historias, según tú estuvieras más cerca de Mahoma, pues eso sería tu cargo. Y los bereberes fueron los últimos en ser conquistados, por tanto, la punta de la bota. Los musulmanes, aunque su ejército era mayormente bereber, los trataban fatal. Os pongo un ejemplo. ¿Cuáles son los 2 sitios más ricos agrícolamente? Espero vuestra respuesta. En la península ibérica. ¿Cuáles son las 2 tierras más fértiles? Las 2 regiones más fértiles que tenemos.
Eso es. En la valla de Guadalquivir y... Efectivamente. Eso los bereberes ni lo olieron. Lo mandaron en lo que en aquel entonces eran las peores tierras, que son las del norte. Claro, hoy en día Galicia, Cantabria, Asturias, como son tierras verdes y tenemos tractores, da gusto. Pero en una época en la que tienes que trabajar eso con una mula, tú me dirás a mí lo que puede sembrar tú en el macizo galaico, nada. Los bereberes se sublevaron. Abderramán, que venía de los omeyas, Damasco está en Siria, los sirios siempre fueron clientes de los omeyas. Abderramán sustituye a los bereberes por sirios. Y esto es muy interesante. También tiene que ver con algo que os gusta a ustedes mucho, que es la multiculturalidad, que es algo que os fascina. Precisamente los musulmanes, el ejército musulmán se fue, hizo agua por la multiculturalidad, porque tú tenías a los sirios funcionan como funcionan los sirios, ahora empiezan a entrar los kurdos, discuten los sirios con los kurdos. Aparece un árabe que quiere mandar, los árabes que son la niña bonita, todos los odian, meten el hocico los iranios, y ahora dice uno que es chií, y yo resulta que yo soy suní, el cacao. Según las crónicas, en torno al siglo X, el ejército andalusí, con sus 13.000 escudos al año, era impracticable. Lo que se llama comúnmente una merienda de negro. No te rías, hombre. El fin del califato, el fin de este poderío militar, y esto es muy interesante, esto da que reflexionar, vino con Almanzor. ¿Por qué? Porque Almanzor desmilitarizó a la población. Los musulmanes son, en su origen, por naturaleza, un pueblo guerrero. Almanzor quiso dar un golpe de estado. Fue el primer califa no reconocido. ¿Qué hizo Almanzor cuando el ejército andalusí no le respaldaba? Trajo mercenarios bereberes. Dos errores al mismo tiempo. El desembolso económico de traer mercenarios. Y el fallo cultural de eliminar de la cabeza de tu población la idea de que tienen que defender su tierra. Esto termina con las taifas, que es uno de los grandes avances que tienen la frontera cristiana al llegar desde el Duero al Tajo. ¿Bien? ¿Usted sabe por qué Extremadura se llama Extremadura? Extremadura se llama Extremadura porque la primera frontera que tuvieron los reinos cristianos fue el Duero. Y lo que estaba más allá del Duero era Extrema Duri, al otro extremo del Duero. La Extremadura fue bajando hasta que ya Fernando III conquistó Andalucía y Extremadura se quedó detrás. Pero el nombre de Extremadura viene de ser la frontera original en el Duero. Lo más avanzado, ¿eh? Efectivamente. Tengo aquí anotado un montón de tipologías de guerra según los musulmanes. El harb, que es la guerra defensiva, la fitna, que es la guerra civil, que fue la que acabo con ello. Pero voy a hablar del término yihad, que me parece interesante. Si digo yihad, pensamos en los yihadistas, ya nos vamos un poco al... Yihad, según los musulmanes, así lo tienen recogido en el Corán, yihad es el esfuerzo que hace el creyente por hacer prevalecer la fe. En un principio no tiene nada que ver con la guerra, pero existe esa manipulación por los califas, que a fin de cuentas quieren una cantidad de tropas. Del mismo modo que nosotros declaramos una cruzada, ellos declaran de forma ilegítima, según su propia religión, una yihad. Y eso, si alguna vez tratáis, yo conozco a un profesor de árabe Jordán, el creyente, el practicante, está en contra del concepto de yihad y del yihadismo, pero bueno. Voy a entrar un poco en materia de armamento, que creo que aquí a más de uno le interesa. Esto se llama almofa. Es una protección de cota de malla que se utiliza para la cabeza. Lo que voy a decir ahora es una teoría, no está confirmado. Parece ser que esta pieza de armadura, que la he visto en muchas películas, la introducen en la península ibérica los musulmanes. Nos la apropiamos nosotros, que venimos de utilizar el casco, porque esto es más barato que el casco, y nosotros la exportamos al resto de Europa. Más interesante me parece el tema de las espadas. Estas son las espadas musulmanas. Son restos arqueológicos de la península ibérica. Espadas rectas.
Es muy interesante porque en esta época, en torno al Rin, en Francia, Francia-Alemania, en aquel entonces era el Imperio Carolingio, o los restos del Imperio Carolingio, aparece una especie de zona protoindustrial que empieza a fabricar en serie un tipo de espada que es más ancha cerca de la guarda, más estrecha en el punto, tiene un vaceo que es como un canal en el centro de la hoja para que pese menos. Estas espadas, si usted investiga un poco, son de los primeros productos fabricados en Europa que tienen una marca. Como hoy en día puede ser una chaqueta Nike, imagínense usted una espada de la marca Adidas o algo por el estilo. Lo hacía un herrero, una casa de herrero muy famosa que se llamaban Ulfberg, y esas espadas han llegado a la península ibérica, la tenían los vikingos, los franceses en Italia y los musulmanes también. Más interesante me parece. Se ha puesto esto amarillo. Vaya problema. El manejo del arco compuesto. Esto tiene guasa. Esto se conoce como arco recurvo porque está curvado dos veces. Cuando lo fabricas se curva hacia afuera. Lo ven aquí. Y cuando lo tensas se curva hacia adentro. Un arco nuestro normal, un arco largo como el que tienen los ingleses, si tú le quitas la cuerda se queda derecho como un palo. Si yo le quito la cuerda a un arco compuesto, se dobla hacia afuera. Esto está hecho con tendones de animal, con hueso y con tiras de metal. Esta es la metralleta de la época. Aquí reside en gran medida el éxito musulmán en los combates contra los cristianos. Es rápido de disparar, tiene más potencia que nuestros arcos, es más ligero que una ballesta y además se utiliza, no sé si ven bien la imagen, de una forma... A ver si se pone otra vez muy clarito, ¿no? Yo no Te has dado ahí con el lápiz, no sé si... Y por ahí alguna tecla de esa por ahí. Yo no tengo. Una que está abajo a la derecha. ¿No está la? ¿Y ahora qué? Joder, no me queda igual. Mira, confía ahí. ¿Aquí? Sí. Yo no tengo ni idea de ordenadores ni quiero. Está fuerte la lechuga, Yo le veo de aquí una X muy bonita que hay y ustedes si quieren aprietan la vista. Todo el mundo ve que el caballo va en una dirección y el arquero en otra, ¿verdad? Esto se llama tiro parto. Nadie en Europa sabía hacerlo. Y es una cuestión muy sencilla. Tengo un enemigo, corro hacia mi enemigo y mi enemigo, mientras huye de mí, es capaz de devolverme el fuego. Esto se puso en práctica, y esta es la táctica militar por antonomasia de los musulmanes, es lo que se conoce como tornafulle o tornatrás. Tornafulle, tornarse y fullir, darse la vuelta. ¿Cómo funciona esto? Imagínense ustedes un frente de guerra, una serie de soldados o caballeros, da igual, cristianos. Aparece un enemigo que nos arroja proyectiles, la flecha. El enemigo se gira y corre. Lo natural es perseguirle. Esa es la trampa. Cuando tú estás persiguiendo al enemigo, el enemigo sigue disparándote, causa baja y te desorganiza. Es tan sencillo como que le dé una flecha al tío que está pegando las voces. Te cargas a un oficial, el regimiento se va a tomar viento. Y más en la Edad Media cuando no hay pinganillo ni teléfono ni casi ni bandera. ¿Cómo funcionan los militares, cómo funcionan los musulmanes en la guerra? ¿Cuál era el gran inconveniente a la hora de enfrentarse con los cristianos? Primero, ellos son lo suficientemente numerosos como para tener 5 cuerpos en el ejército. Un centro, una vanguardia, una retaguardia y 2 flancos. Los cristianos normalmente no se lo pueden permitir. Eso, en el campo de batalla, en el campo abierto, funciona como un castillo. Cuando yo empiezo a perseguir a los que van a caballo, que me están disparando, tarde o temprano, si resisto, alcanzo a alguien. ¿A quién alcanzo? A ese castillo que tiene una vanguardia, un centro, una retaguardia, un flanco y otro flanco. Los grandes éxitos en batallas campales, que han sido 2 sobre todo, la batalla cristiana, fueron las Navas de Tolosa, que las conoce todo el mundo, porque alcanzamos el campamento enemigo, y la batalla del Salado, que no conoce nadie, porque los musulmanes entendieron un aviso de mandar tropas de vanguardia a retaguardia como una huida. Se asustaron ellos mismos y salieron pitando. Y ya vinieron los castellanos y los barrimos. Vale. ¿Qué 2 opciones tiene el cristiano ante un tornafulle?
Si lo persigues, como digo, te arriesgas a que caigas en la trampa. Y funcionaría lo que entendemos como yunque y martillo. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. Si yo tengo el cuerpo de ejército musulmán, persigo a los jinetes y me choco con el yunque, con el cuerpo de ejército, los jinetes a los que yo he estado persiguiendo pueden flanquearme y atacarme por la retaguardia. Me veo atrapado entre un yunque y un martillo. ¿Cuál es la otra opción? Permanecer en mi lugar. No hace falta que diga el valor que hay que tener para estar quieto, guardando una posición mientras te están disparando. Eso suele provocar demoralización, te arriesga a que se ponga en huida. Por todas estas cosas digo que las batallas campales procuran evitarse. Vamos con los reinos críticos. He querido empezar con una imagen supuesta del Cid Campeador porque tengo yo una pelea muy grande con la imagen esta del flamante caballero con armadura completa como si fuera el hombre de hojalata del mago de oro. No existe eso en la península. Nos tenemos que esperar a que aparezcan las armas de fuego ya en el siglo, bien entrado el siglo XV, a la guerra de Granada, para que aquí aparezcan armaduras pesadas. Porque no tiene sentido. Por culpa de Hollywood, de las películas, nosotros pensamos que un tío con una espada me puede a mí cortar el brazo de un espadazo, que a mí me pueden matar de una torta y abrirme en canal, y unas cuestiones que solo aparecen en las películas. Tú no necesitas más, y voy a poner lo ridículo que es esto. No necesitas más que esta prenda que se llama gambesón, que son 2 capas de tela con un montón de pelo de animal embotado dentro, de cuando esquilan a los borricos, apretado el pelo del borrico, que eso no lo atraviesa una flecha. Tiene que ser una flecha con una punta muy fina, muy bien tirada, con una ballesta. Eso que lleva aquí este señor, eso te para un espadazo. Si ya le pones encima la cota de malla, eres Terminator. Es que no necesitas más. El chaleco antibala. Es que exactamente. Además es barato, bueno, bonito y barato. El Cid Campeador, ¿qué aspecto tenía? Y me voy a ir a lo máximo. Un caballero en los siglos medievales en la península ibérica. Si tenía dinero, llevaba una cota de malla que más o menos le cubriera el cuerpo completo, es lo que se llama una loriga. Si era más pobre, se tenía que conformar con un lorigón, que es hasta donde te llegue la economía. Y si ya el tío era un rey, un duque o un conde, llevaba pantalones de cota de malla. La cota de malla es flexible, no te interrumpe en lo más mínimo ningún tipo de movimiento. Si a esto le sumas el gambesón, estás protegido y te puedes mover. ¿Qué más quieres en la batalla? Olvídense, por favor, de las corazas, del caballero andante, de la película francesa, del reino de los cielos y de la madre que los parió. No existen en la península ibérica. Tú sales a pelear en agosto por una armadura pesada y te da una lipotimia. Hay muchos registros de caballeros que querían hacer una gesta, llamar la atención y ser señalados y ser premiados, que quisieron subir. Esto lo hizo, por ejemplo, un adalid, no me acuerdo, un hombre que estaba al servicio de Guzmán el Bueno. Quiso trepar una torre, el hombre sabía hacerlo, utilizaba 2 cuchillos para subir, y a medio camino se desmayó del calor y se murió del golpe. No puedes luchar en la península ibérica con una armadura completa metálica, de armadura de placa. El almófar, que lo tomamos de los musulmanes, y he querido traer una evolución del escudo. Este hombre que estamos viendo aquí es el visigodo. No sé si observáis cómo está sujetando el escudo. En el centro hay un asa, ¿vale? Para ilustrarlo mejor os he puesto este que estáis viendo aquí. Fíjate tú qué cosa. Imaginaros las de cientos de millones de escudos que tenían los romanos, solo se ha conservado uno. En todo el mundo solo hay un escudo romano. ¿Por qué os pongo el escudo romano? ¿Veis el asa que está aquí? Da igual que el escudo sea redondo, triangular, rectangular, no importa. Así es como se sujetaban los escudos en la antigüedad. Y hay una pieza que protege la mano, veis el redondel, que se llama umbo. ¿Qué problema trae esto? Ustedes imaginaros sujetar continuamente los 2, 3, 4 kilos que pesa un escudo con la mano. Estamos en el mismo problema que con la espada. Te agota. La evolución natural es el escudo de lágrimas. Ya me permite sujetarla con el brazo completo, con estas tiras. ¿Qué problema trae el escudo de lágrimas? Que si yo estoy combatiendo a caballo no me puedo girar. O tengo que montar el escudo por encima de la cabeza del caballo. Este es el escudo medieval que todos conocemos, el escudo triangular. Recortadito. ¿Vale? Y curvo, como veis. Con esto funcionan los caballeros medievales. Espada, casi ninguno.
Escudo todos. ¿De acuerdo? La evolución de las espadas. Partimos de la espada. Larga, maciza, filo paralelo. Esta es la espada que inventan los francos, la que se fabrica en el Rin, que importamos a la península ibérica, Alemania, Inglaterra, toda la Europa feudal. Más ancha, cerca de la guarda, que en la punta. ¿Por qué más ancha? Porque mientras más peso tenga yo cerca de la mano, más fácil es de manejar. Por eso también tiene un pomo. ¿Veis la bola que hay al final? Eso es un contrapeso. Y además tiene un vacío, no sé si veis la canevadura que recorre la hoja. Esto es para girar el peso. Vamos a hablar de los desgraciados. ¿Cómo funciona un ejército cristiano, feudal, de la época de los castillos? El objetivo de la guerra feudal en el mundo cristiano es tan fácil de decir como difícil de hacer: conseguir tierra. El rey lucha por tener algo prácticamente imposible, que son militares profesionales. Está lo que se llama el militia regis, los militares del rey, que es un reducido grupo de caballeros que están siempre dispuestos. Es lo que se llaman caballeros de criazón, caballeros que se han criado con el rey. No sé si ustedes sabéis, es una costumbre muy habitual en los siglos medievales, a los hijos jóvenes que no van a heredar tu título. Yo soy un duque, tengo un niño, el primogénito no, pero al segundo, si me llevo bien con el rey, se lo doy, para que mi segundo génito se críe con su primogénito, para que mi hijo segundo se críe con el príncipe. Criazón, son caballeros que han crecido con el rey, esos son su guardia personal. Luego están las guarniciones de los castillos, el segundo tipo de tropa perenne, los que viven para vigilar los castillos, grupos reducidísimos. Tienen que aparecer las órdenes militares, Calatrava, Santiago, Montesa, etc. Tienen que aparecer las órdenes militares para que tengamos grupos de soldados fijos, profesionales, plenamente dedicados, que protejan la frontera. ¿Quién forma las órdenes militares? El maestre, título que os sonará, es el líder de la orden militar, que actúa como un señor feudal cualquiera. Los caballeros freires, los caballeros ordenados, los que llevan el emblema de la orden militar, la Cruz de Santiago, por ejemplo. Llamamos sargentos a los militares no pertenecientes a los grupos nobiliarios que participan en la orden militar. Sargento no tiene absolutamente nada que ver con la concepción actual que tenemos de sargento, que es un cargo militar. Es simplemente un hombre bien armado. Este que está aquí sería un sargento. El que está arriba sujetando la lanza con el escudo cometa y la ropa de mar. Un aspecto interesante de las órdenes militares es que había caballeros de estadía. Tú has cometido un pecado, te vas a limpiar sirviendo durante un tiempo, luchando al mando de un maestre. Y finalmente los vasallos naturales que tuviera el maestre. No obstante, por desgracia para los reyes, el grueso de las tropas cristianas, ¿de dónde salen? De las levas, cuando hablamos del campesinado, o de las huestes, cuando hablamos de los nobles. Esto es por la vía feudal. Es decir, el feudalismo, que es un contrato político y militar que relaciona figuras de poder en torno a la guerra. Yo soy un señor, tú eres un vasallo, yo te proveo de tierra para que alimentes a tu caballo, tú vienes con tu caballo a servirme a mí en la guerra. La vía feudal es la más complicada porque yo firmo un contrato feudo-vasallático, yo rey con un duque, se muere el duque y ahora su hijo querrá o no querrá mantener mi contrato, o yo querré o no querré mantener su contrato. Por eso los reyes siempre van a abogar por las milicias concejiles, los ayuntamientos. Sabemos lo que es un ayuntamiento actualmente, ¿verdad? Por suerte en la Edad Media no tenían nada que ver. Los ayuntamientos nacen como grupos de campesinos que están hartos de ser atosigados, exprimidos por los nobles y acuden al rey. Señor, ayúdanos. El rey les concede una serie de privilegios, ustedes dejaréis de pagar determinados impuestos a cambio de que me ayudéis a mí económica y militarmente. Aparece una maravilla de la historiografía española que es, además me encanta el nombre, el caballero villano, que es un campesino que ha conseguido tener la suficiente capacidad económica como para mantener un caballo de guerra y por tanto está obligado a utilizar el caballo de guerra en pos del rey. Entonces tendríamos estas milicias consejiles que están compuestas en su ideal por caballeros villanos, en menor medida, según la capacidad económica, por ballesteros,
Y finalmente por peones de guerra, que son los soldados básicos. Digamos el pobre desgraciado, como este que estamos viendo aquí, que lleva una ballesta, o este hombre que va aquí armado con una espada y un escudo. ¿Cómo estructura un rey a sus huestes feudales, a las milicias concejiles, a las órdenes militares? El ideal es el siguiente. El rey, o en su defecto el alférez, el abanderado, el que lleva la bandera real, es el general del ejército. En segundo lugar estaría el adalid. ¿Qué pasa? ¿Han puesto una bomba? Ya se va. Me espero, venga. Mira tú cómo hacía falta un hombre que supiera. Repito, el rey tiene al alférez, que es su abanderado, y luego el adalid. Habremos escuchado una vez la expresión adalid de la causa. Un adalid es el que se encarga de un objetivo concreto en la guerra. Lo podríamos traducir por un capitán. Además, los adalides, en el respaldo legal que lo justifica, solo deben dirigir a los caballeros. Para la peonía, para los peones, para la infantería, tenemos los almocacenes, que es lo que entenderíamos ahora sí como un sargento en el ejército. El que tiene como objetivo transmitir las órdenes últimas a la tropa. Bien. Me gustaría hacer un apunte sobre la ballesta, que a mí me parece muy interesante. ¿Cuál pensáis ustedes que es la principal diferencia entre utilizar una ballesta y un escudo? Una ballesta y un arco. Pensad que disparéis con un arco y pensad que disparéis con una ballesta. ¿Cuál creen ustedes que es la principal diferencia? La horizontalidad, ¿no? La verticalidad de uno y de otro. Otra cuestión. La fuerza que tú tienes que tú necesitas, que tú empleas para disparar con un arco. Además, un arco requiere un entrenamiento. Si pensamos en los más famosos, que son los arqueros largos de los ingleses, que también había arco largo aquí en la península ibérica, la fuerza que tú necesitas para tensar un arco es tremenda, no la puedes hacer sin entrenamiento. Un niño es capaz de tensar una ballesta si le pone un sistema de engranaje que la oriente. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente un individuo que viene de talar olivo, de recoger el trigo, en un par de semanas de entrenamiento es capaz de aprender a utilizar una ballesta. Y con una ballesta puedes acabar con una persona, un caballero, que a los 7 años fue entregado para su entrenamiento militar, ha necesitado el costeo de un montón de caballos de guerra, de sus armaduras. ¿A dónde llegaría la potencia de la ballesta? Para que esto a mí me llama mucho la atención. El Papa Inocencio II, en el Concilio de Letrán de 1139, condenara con la excomunión a cualquier cristiano que utilizara la ballesta contra otro cristiano. Solo un detalle. De todas formas, la reina indiscutible de los campos de batalla, porque sigue apareciendo en las crónicas Yo le defiendo a muerte, es la onda, que siempre ha servido a los pobres menesterosos. Bien, tenemos ya el ejército cristiano, los caballeros, sus armaduras, las tropas. ¿Cómo se enfrenta un ejército cristiano contra uno musulmán? Pues de entrada con mucha fe, porque siempre son más. La formación de combate de los cristianos es muy simple, porque son menos. Un cuadro. Ofrecer una línea de batalla, un frente, con la mayor cantidad de líneas posteriores posible. ¿Por qué? Porque si se muere el de delante, puede empujar el de detrás. O, si el de delante quiere huir, empuja el de detrás. El arma secreta, el arma definitoria de los ejércitos cristianos es una cosa que no tienen los musulmanes, que es la caballería pesada. Todo el entramado militar, político, religioso, social y económico de la Edad Media está en torno al caballero. Los privilegios que tiene un caballero económico de no tener que pagar impuestos, de tener derecho a cobrar impuestos, permiten, justifican y lo obligan a participar en la guerra con una armadura lo más pesada posible en la península ibérica, lo máximo en la cota de Maya, y un caballo. ¿Cómo funciona una carga de caballería? Vuelvo, en esta mesa no lo puedo montar, no he puesto de cristal. No he oído y la va a liar. Es que esto se lo explico a los niños siempre montándome en la mesa. Si vemos las películas, yo estoy muy peleado con las películas, aunque mi padre y yo hemos visto yo creo que todas las películas de la guerra de la Edad Media que pueda haber. Los caballeros
se estrellan contra un grupo de infantería y se lían a espadazos. En la silla sí te puedes subir. No. Si yo me subo aquí arriba, suponiendo que esto es un caballo, que yo soy un caballero, 1, 2, 3, 4, 5 y todos los que queráis me podéis rodear. Un caballero en un caballo quieto es un pelele, un espantapájaro. No dura. ¿Cómo funciona una carga de caballería? Aquí estamos viendo dos líneas, ¿verdad? De la forma más ordenada posible, aquí está la pericia de los caballeros, de la forma más ordenada posible, una primera línea tiene el deber de impactar una vez contra el enemigo y soltar las lanzas. Luego te van a dar. Se parta o no se parta. Eso lo tiene el retaguardia. Y en el momento en el que tú llegas y golpeas, te tienes que retirar. No es una huida. Es que es como funciona el arma. Das un golpe y retrocedes. ¿Por qué? Porque un hombre en un caballo ofrece una cantidad de espacio tremendo para que lo rodee. Y es tan sencillo como que te agarren y te tires para el suelo. Es decir, dos tíos que te agarran te vuelcan. ¿Dónde está la complicación? En concatenar la carga de una primera línea con su retirada y la carga de la segunda, como los golpes de un boxeador. Aquí tenéis, este es Paulino Oscudum, ¿verdad? Exacto. Ahí lo tenéis. El derechazo y el izquierdazo. Da un golpe y conforme retiro esta mano entra la siguiente. Y se van retirando. Nadie en una pelea da un puñetazo y deja la mano así estirada, ¿verdad? Sería ridículo. Así funciona la caballería. Voy a cerrar con un pequeño apunte sobre los reyes católicos. No sé ni qué hora, creo que es muy rápido, ¿no? Sí, bueno, vamos bien, vamos bien. Termina rápidamente. El gran interés que a mí me suscita militarmente los reyes católicos, cuando a mí lo que más me gusta es el feudalismo, los conflictos entre los nobles y demás, es que con la unión de Isabel y Fernando vuelve el Estado. Vuelve el poder centralizado que coordina un amplio territorio. Y eso se manifiesta en una cosa muy sencilla. Aparece la artillería. Cuando se inventa o llega aquí la pólvora y las primeras armas de fuego, la bombarda, que es el cañón, el cuarterillo, que es el mortero, la cerbatana de fuego, que es el pretérito arcabuz, pretérito de mosquete. Únicamente un Estado puede permitirse el desembolso, un noble por capricho puede tener una bombarda, como un colgado que pueda tener un Ferrari. Pero únicamente un Estado puede permitirse el desembolso que requiere el mantenimiento y la fabricación de un tren de artillería. ¿Habremos escuchado alguna vez la expresión? No sé si la habréis escuchado, yo la he leído muchas veces. Está disparando con pólvora del rey. Eso es cuando estás invitado, cuando lo que tú estás gastando no lo pagas tú. No es tuyo. Exactamente. A modo de conclusión, me gustaría señalar, como habéis visto, soy muy pesado con los moros, muy artibles. Por favor, vamos a olvidarnos de Alí Baba y los 40 ladrones, porque los musulmanes de la península ibérica, y esto a mí me interesa mucho, me hace mucha gracia, los andalusíes no querían mezclarse con los otros moros. Cuando aquí llegan los almohades, los almorávides, los kurdos, en fin, los andalusíes no querían tener, porque ellos saben lo que hay aquí. Hay una frase muy famosa, cuando vienen en la batalla del Salado, que es una cosa de la que podemos hablar otro día, en la batalla del Salado, cuando vienen los benimerines, le plantean al rey de Granada una pregunta muy interesante. ¿Prefieres ser el porquero, meterle el dedo en la llaga, bueno, prefieres ser el porquero de un rey cristiano o el camellero de un rey musulmán? Y él prefirió ser el porquero de un rey cristiano. Porque los musulmanes que había aquí sabían que ellos habían alcanzado un nivel de civilización que no hacía estar en contacto con la península ibérica, que no tenían los otros musulmanes. No sé si me explico. El ejemplo más claro es que cuando llegan los almohades y conquistan al Andaluz, los andalusíes se niegan a tener un comandante bereber. Primero, porque eran unos bárbaros, y segundo, porque no alcanzaban las cotas de cultura que tenían ellos aquí, muchas veces, por supuesto, tomadas de los cristianos. Os voy a poner un ejemplo que es muy divertido. El primer Abderramán que entró aquí era el cigala. Alto, moreno, con la nariz larga. El último Abderramán era el Ragnar Logro era un tío rubio. Porque en el mundo árabe tu condición social te la da tu padre, da igual quién sea tu madre. Entonces, tienes al cigala,
y tiene el niño con una esclava vasca. Y te saldrá como te salga. Y luego una esclava franca. Poco a poco. Y luego y luego las eslavas les encantaban. A las 4 generaciones Ahora también. los azerramanes eran rubios. Y si veis los retratos de los Se reyes, representan a las élites. si veis los retratos de los reyes árabes que hay en la Alhambra de Granada, son pelirrojos, pero bueno, en fin, y blancos de piel. Terminando. Voy a proyectar con el Imperio Español, que es una cosa que aquí creo que gusta mucho. Estos siglos de modernidad que se caracterizan por el elevado militarismo de las tropas de Carlos V y demás, de las conquistas que hace, etc. ¿Eso de dónde viene? ¿De dónde viene el soldado español? Esta figura tan denostada hoy en día. El soldado español viene de 1000 años de guerra. Pero no una guerra grandilocuente y tan retratada como le gusta a los franceses, la guerra de los 100 años, esa que es una discusión entre primos. El soldado español viene de 1000 años de guerra, de batirse con el vecino. Porque los ingleses están en Inglaterra y los franceses estaban en Francia. Y los alemanes con su rollo del Sacro Imperio. Pero el vecino aquí metido, que al principio los leoneses con los castellanos con los aragoneses con los navarros, y al mismo tiempo con el musulmán. El soldado castellano, cristiano, porque al final eran los castellanos los que llevaban casi todos los aragoneses, soltaron un poco. Viene de estos 1000 años de guerra. De todo el proceso lento y paulatino de expulsión de los musulmanes, viene como producto el soldado moderno que saldrá de la península ibérica hacia la conquista de Europa. Y os dejo tranquilo.